buenos días, bienvenidos todos a Periodismo y Sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día que contamos a 3 de julio del año 2021. Buenos días, señor Andrés. Bueno, buenos días, Gregorio. Buenos días a todo el país que nos sintoniza a través de esta red de medios encabezados por el Canal 6, Canal del Sol, y esta red de cables en todo el país, en Nagua, San Francisco, San José de Ocoa, en El Ceibo, en Higüey, en todo el país. A todos los amigos que nos reportan su audiencia. También estamos en Facebook Live. Andrés Matos, también estamos en la plataforma de, déjame bajarle esto, porque en el YouTube, nos pueden ver ahí en el YouTube de Periodismo y Sociedad TV, y también en el YouTube del canal del Sol. Estamos ahí. Tenemos muchas cosas hoy, un lío con el Código Penal, tenemos una confirmación de 11 países en la fiebre porcina africana, hasta ahora dice 37 muertos, pero cerdos fallecidos o muertos. Y las autoridades ayer hicieron una rueda de prensa bastante condensada con el COE como una declaratoria de emergencia, entre otras cosas, con los temas que vamos a airear hoy. Tenemos una entrevista con el licenciado Luis Berger, psicólogo clínico, terapeuta familiar, y vamos a enfocar el asunto de la violencia de la sociedad, si viene de la familia, si se fomenta, qué hacer, etcétera, etcétera. Bien, mientras vamos entonces a dar las pinceladas acostumbradas de algunas informaciones que desarrollaremos también en el transcurso de la edición de hoy día. Tenemos que la enfermedad del cólera porcino que afecta a los cerdos fue detectada ya en República Dominicana en al menos 11 provincias. La FAO admite alerta a los países de las Américas por esta situación, por la peste porcina. La fiebre porcina africana no tiene vacunas, no afecta a los humanos, pero se requiere sacrificar a los cerdos afectados. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta 424 proyectos con una inversión superior a 70.000 millones de pesos. El teleférico de Santo Domingo, como sabemos, hubo una falla en el servicio y estuvo esto precedido de una situación climática. Esta fue la razón. Ante la sanción de la Cámara de Diputados, el diputado Pedro Botello dice que no se doblegará, que su espíritu seguirá en lucha. Ángel Rondón, principal encausado del caso Odebrecht, pide oraciones por su hijo menor, quien está en cuidados intensivos. Nos sumamos a las oraciones y ojalá ese jovencito recupere su salud. Al país llegaron 14.341 personas en cruceros en el mes de julio por los puertos Ámbar Cove y La Romana. Estudiantes universitarios pueden elegir entre la presencialidad o virtualidad. Ojalá pueda ser presencial. Organización de Médicos Sin Fronteras clausura hospital en Haití por aumento de la violencia. Es difícil conseguir noticias positivas en Haití. En un pueblo de Colombia, los que no se vacunen estarán encerrados en sus casas o en la cárcel. La Unión Europea impone nuevas sanciones a la vicepresidenta y a otros 7 funcionarios en Nicaragua. Daniel Ortega parece que quiere adueñarse ya de manera institucional de ese país. Por lo que vemos, por lo que vemos. ¿Qué quiere? Ya lo hizo. O hace mucho. Ah, bueno. Hasta No, aquí algunas pinceladas de informaciones importantes. mira, hoy es Día de la Bandera, un día que Ah, no sí. fue dedicado a la bandera, ese lienzo patriótico, tricolor, bordado, ideado por las mujeres de la independencia, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona,
Josefa Pérez, entre otras, que participaron en la confección de, repito, la bandera, con estas palabras sacrosantas de Dios, patria y libertad, que vienen de plasmar el ideario trinitario en la misma, el escudo, que es la única bandera que tiene que tiene la Biblia en su escudo. Así que, Día de la Bandera. La bandera dice patria y al decirlo se eleva. Vamos a ver, entonces tenemos hoy el tema, vamos a comenzar con el tema de la fiebre porcina africana. Ayer el ministro de Obras Públicas, de Agricultura, Limber Cruz López, encabezó una rueda de prensa donde dio a conocer que de 387 pruebas que se enviaron para el examen a Estados Unidos, dieron positiva en 11 provincias y hablaba de 37 muertes. Insistía, como tú has reiterado, que han decidido eliminar los cerdos donde haya contagio, los cerdos contagiados, para que no se propague, y motivar el consumo con una alta cocción. O sea, los cerdos deben ser cocidos. Aquí siempre se ha comido cerdo bien cocido, chicharrones, guisados. El cerdo es bueno, pero bueno como quiera. Por lo menos a mí me gusta como quiera, sin fiebre, pero como quiera. Entonces, se habla de que ya Estados Unidos puso una veda, la Unión Europea, la FAO puso una alerta, y eso pues va a hacer que el gobierno pues tenga un mayor aporte en términos de el pago, como lo he estado haciendo, a los productores. El gobierno asegura el pago a los productores de todos los cerdos liquidados, y solo tiene que hacer un inventario de los cerdos. Hay una comisión que vamos a ver si mañana traemos aquí a Juan Rosario, que ha sido designado para dirigir la comisión del pago de los cerdos sacrificados a todo el país por parte del Banco Agrícola. El Banco Agrícola va a ser el canal para el fomento. Así que solo vamos a decirle a la gente que en 1979 no se conocía la fiebre porcina africana, apareció, y esto hubo la necesidad por desconocimiento de eliminar todos los cerdos. Pero hoy no es necesario, porque ya se sabe que el cerdo no hace daño a los seres humanos, y que solo habría que detectar dónde se encuentra. Y para eso tiene que hacerse una cuarentena en cada provincia para determinar en qué provincia está y dónde no está. 11 provincias: Elías Piñas, San Juan, Santiago, Sánchez Ramírez, Montecristi, entre otras, han dado positivo a eso. Entonces, en esas provincias hay que detectar dónde hay y dónde no hay. En las otras provincias hay que detectar dónde hay y dónde no hay. Y tiene que haber ahora la necesidad de implementar esa vigilancia oficial hacia los productores de cerdo en el país. Mira, la capacidad de expansión del contagio entre la crianza porcina cuando hay esta fiebre es bastante rápida, es muy virulenta. Entonces, teníamos que en el fin de semana se hablaba de Montecristi, Santiago Rodríguez, Santiago se llegó a mencionar por momentos. Sin embargo, esa información que da, que no la oculta, hay que valorarlo, tampoco hay manera de ocultarlo, el ministro de Agricultura, pues es importante tener ese dato. Ya tenemos 11 provincias, entonces con el tránsito normal que se produce en la comercialización del cerdo, facilita que la expansión
llegue rápido a lugares donde todavía los cerdos no han sido afectados por esta dolencia, por esta situación. Tenemos una situación que va en crecimiento hacia fomentarse la crisis de la situación. Lamentablemente es una realidad que para combatirla también hay que hacer ingentes esfuerzos y sobre todo coordinados esfuerzos, donde perder un minuto, una hora, medio día, un día completo, puede determinar la diferencia entre la propagación rápida y contener la situación. En ese sentido, yo quisiera dar una especie de opinión al área de comunicación de las autoridades sanitarias del país y, ¿por qué no?, del mismo gobierno, porque esto es un asunto que atañe la seguridad alimentaria y agropecuaria nacional. Es que haya por lo menos una vez al día la presentación de lo que pudiera ser un boletín o un informe detallado de la situación de la propagación y los trabajos que se están haciendo mancomunadamente entre productores y sector público para contener, para contener y vigilar esta situación. Por lo menos diariamente a una determinada hora, y así los canales inclusive y las emisoras que quieran conectarse se hagan eco de este informe sobre salud sanitaria acerca de la fiebre porcina africana que está afectando una parte de los cerdos en la República Dominicana. Lo digo y lo sugiero porque sobre este tema hay mucho nerviosismo y con razón, porque cada uno de nosotros, sea comunicador, sea chofer, sea ingeniero, sea médico, sea lo que sea, tiene derecho y autoridad para hablar del tema, porque somos consumidores consuetudinarios de esta carne. Y nuestros hijos y nuestros hermanos y en nuestra casa y en todos los lugares que vamos, se come cerdo. Es diario que comemos algunos, prácticamente yo como cerdo 4 o 5 veces a la semana. Ayer yo comí cerdo. Entonces, tenemos que darle información precisa a la población. Tenemos el precedente que ayer hablábamos, lo que ocurrió aquí en el año 1979-80, cuando hubo que sacrificar la población completa de cerdos y la propagación de esta enfermedad, como dije, Sí, es sí, bastante cruenta y rápida. ok. Llama entonces, sí. Bien, parece que nuestro invitado está tratando de conectarse, de llamar. En resumen, eso, ojalá que los organismos de difusión de comunicación del Estado den un parte oficial diario, ojalá fuese 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, pero dejar que todos opinemos va a crear un nerviosismo e inclusive informaciones desacertadas y no correctas. Entonces, esto es parte importante, no solamente de la parte de la veterinaria, de la parte profesional, médica, sino la información correcta, verídica, pero al momento preciso. Es bueno lo que dices. Y para eso, yo supongo que sí, que lo han hecho ya, la conformación de un observatorio especial eh, con respecto a la situación. Ese observatorio, pues, permitirá darle seguimiento y la emisión bien por la vía que sea, por las redes, por una nota, por distintos medios, vertir la información de cada día, cualquier variación, sobre todo la información positiva que se deba tener. Eh, en la medida en que haya una buena información, en esa medida el pánico se desvanece. Y recuérdate que viene noviembre y diciembre, que son meses fundamentales para las familias dominicanas,
en el consumo de cerdo y sobre todo para los productores en ese aspecto. O sea, es importante que no se desvanezca esta posibilidad del crecimiento económico de cada una de las familias con esta fiebre, con esta peste. Vamos a una pausa, como habíamos dicho, para volver entonces ya con nuestro invitado, si se ha conectado. Vamos a dar una pausa. Muy bien. Bien, continuamos con el desarrollo de periodismo y sociedad. Licho, nuestro invitado, ya está con la debida conexión para iniciar el conversatorio que en el día de hoy tendremos la satisfacción de poder tener con él, si haces la presentación correspondiente. Bueno, gracias. Nuestro invitado, el licenciado Luis Vergés, un gran amigo de muchos años. Y psicólogo clínico, psicólogo, terapeuta familiar, pero una persona que conoce la red social del país, porque se ha dedicado a estudiarla y a trabajarla, sobre todo en el aspecto del delito y de la violencia, en ese aspecto. Y queríamos hablar con él para que nos dé su orientación a propósito del plan de seguridad ciudadana que plantea el gobierno, que él nos dé su visión en torno al origen de la violencia familiar, si es social, y como es familiar puede ser social a la vez, o elementos que fomentan esa violencia. Buenos días, Luis. Gracias por aceptar. Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, adelantándome ya en la posible respuesta a la pregunta, sin duda alguna que la violencia es uno de los fenómenos más complejos, sobre todo porque se alimenta de gratificaciones. Fíjate que las personas que generan violencia hacen daño con intención, pero esa intención muchas veces es gratificada y remunerada porque logran lo que quieren, logran lo que se proponen a base del daño. El asaltante que asalta logra obtener un objeto a cambio de esa acción dañina para otros. El hombre celoso que quiere sentirse seguro de sí mismo, entonces violenta a la mujer para que ésta se suscriba a todos sus patrones. Y ahí comienza una comprensión de la violencia como un método que se usa para el ejercicio del poder, el sometimiento y el control de las demás personas. A medida que ese fenómeno va escalando, se torna más peligroso porque puede irse de las manos y convertirse en lo que nosotros llamamos una conducta criminal. Si bien es cierto que hay diferencias, o sea, la violencia es un concepto que se suscribe al intento de controlar, someter, ya la violencia criminal tiene un estamento más alto, porque se trata de lograr lo que se quiere sobre la base de erradicar físicamente de la faz de la vida a otra persona. ¿Qué pasa con este fenómeno? Bueno, que a medida que las sociedades lo van permitiendo, lo van aceptando, sin una adecuada, no tan solo sanción judicial, sino también con una adecuada sanción social, sanción moral, sanción colectiva, el fenómeno sigue escalando. Fíjate que nosotros como país hemos avanzado en algunos indicadores importantes. Por ejemplo, ya no tenemos manifestaciones de violencia política. Por ejemplo, en la época de Trujillo, los famosos 12 años del doctor Balaguer, tú recuerdas que la violencia estaba centralizada y era más frecuente desde el poder político. Ya no, ahora resulta que la violencia ha mutado hacia los entornos íntimos, hacia el entorno familiar, hacia el entorno de la relación de pareja, hacia la dinámica de la relación con los hijos y las hijas, y también al revés, porque hay hijos e hijas que violentan a personas adultas también. Entonces, como tenemos la violencia identificada
en los espacios domésticos, sin duda alguna que el fenómeno ahora es más dañino porque se sabe menos. Ahora es un proceso más privado que muchas veces los miembros de la familia lo callan por un asunto de vergüenza o por miedo a que se rompa la estructura familiar. O sea que en ese punto es que nos encontramos ahora. Doctor, ¿dónde, buenos días y bienvenido? Gracias. ¿Dónde a su modo de ver, de manera profesional, puede prepararse al ser humano para que cuando reciba efectos o indicios de que va a ser violentado, inmediatamente recurra a ese auxilio, sea individual, sea familiar, sea institucional, policial? ¿Dónde debe blindarse dentro de la preparación que la sociedad necesita? Porque vemos en sociedades como las nuestras que hay especie de situaciones donde el afectado es un mártir, normalmente en el aspecto de la mujer, en el área de la mujer, es que más se manifiesta. Y se producen episodios de años de violencia recibida y, como usted indicaba, se oculta por diversas razones. Sí, sin duda alguna que los dos escenarios principales para socializar a la persona para vivir libre de abusos son los hogares y la escuela. Esos son los dos escenarios de socialización principal. El problema es que hay una cultura que ha normalizado tanto la violencia que en esos dos escenarios es donde más las personas muchas veces reciben violencia. Fíjate que es grave la cosa entonces. Sí, fíjate cómo recientemente se hizo una encuesta donde el 60% de los padres dijeron que el método que verdaderamente funciona para educar es el castigo físico. Entonces, si tenemos normalizado el castigo físico como el método de educación principal, estamos normalizando la violencia desde el hogar. Entonces, ¿qué calidad moral vamos a tener para pedirle a un niño o una niña que no se deje violentar cuando ha sido educado bajo el estricto código de la violencia? De la misma manera, fíjate lo que pasa con el bullying escolar. Hay niños y niñas que desertan de la escuela y eso es una cosa increíble porque eso está bien documentado. Nosotros tenemos a mano estudios que dicen que en las escuelas de República Dominicana cerca del 40% de los niños y las niñas reconocen que son acosados física, emocional, psicológicamente por otros niños y otras niñas. Y también a nivel de la docencia, los docentes, sobre todo las mujeres, un alto porcentaje reconocen que han sido violentadas en sus hogares. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es depurar esos dos espacios. Primero, para que se aprenda que la violencia no es un fenómeno normal y que las personas que han sido educadas con violencia no necesariamente son buenas por la violencia que han recibido. Por la violencia que usted recibe en el hogar, usted es un sobreviviente. O sea, usted no es bueno porque usted recibe violencia. Usted es un sobreviviente. Y tiene que entender que no puede educar a sus hijos y sus hijas para que sean sobrevivientes. Y eso también tiene que llevarse a lo que es el entorno educativo. Porque hay muchas formas de violencia, no es tan solo la violencia física. El mismo autoritarismo irrespetuoso que niega libertades, que niega derechos, todo eso también se corresponde con la violencia. Doctor, pero en los últimos 30, 40 años, yo noto que se ha reducido ese aspecto cultural, o sea, ha sido modificado ese aspecto cultural. Ya hoy no se da la pela con la frecuencia con lo que se daba. Ya en la escuela no se da el castigo que se daba antes. Y ya un padre no castiga a su hijo cuando llega tarde o cuando hace algo en la calle con la violencia con la que lo hacía antes. Sin embargo, vemos violencia todavía en la calle. Sí, lo que pasa es que, como yo te decía en principio, tú tienes dos entornos fundamentales para educar, que son la escuela y la familia, pero ahora se han agregado una serie de entornos que dificultan ese proceso. Tienes, por ejemplo, el auge de las nuevas tecnologías, con el tema de la liberalización que hay con las redes sociales, donde hay una serie de contramensajes. Ahora resulta que tenemos eso que llamamos
el bullying cibernético, el ciberbullying, que es una forma de violencia que es también terrible. Y entonces ahí tú tienes una gran competencia desde el punto de vista de lo que son estos códigos educativos. Muchos padres ahora se han ido al otro extremo. O sea, no están castigando físicamente, pero entonces están pasando al extremo del liberalismo, que están permitiendo que se haga y se deshaga sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de regla, sin ningún tipo de control. Esa forma de violencia se llama negligencia. Entonces, lo que queremos aquí no es que se deje de castigar físicamente para que liberalicemos en base a la negligencia esa responsabilidad que como padres no podemos delegar en otras personas más. Cuando tú ves que hay violencia criminal en las calles, esa violencia no necesariamente viene de los hogares. Esa violencia en parte viene de una falta de preparación para vivir en sociedad que comienza en el hogar, pero que se alimenta por otras redes sociales que se han ido agregando. Por ejemplo, en las redes sociales y un sinnúmero de nuevas tecnologías, tú te vas a dar cuenta que se normaliza la violencia y se ha banalizado incluso el comportamiento humano hasta el punto que hacer el ridículo hoy es un mérito. Y es hasta una meta que mucha gente persigue. Entonces, todo esto tenemos para no simplificar el fenómeno, si bien es cierto que es fundamental el trabajo en las escuelas y el trabajo en la familia, pero la familia ahora es más víctima que antes, porque ahora la familia está secuestrada en términos de su influencia en este proceso donde hay tanta confusión. En algunas sociedades, ¿qué ha funcionado para reducir los niveles de violencia, tanto en la familia como en la misma sociedad, si usted conoce el dato? Sí, mira, ahí voy a dar dos ejemplos. Sociedades que han aprendido de la misma violencia porque han hecho un análisis costo-beneficio. Japón. Japón después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que Japón era antes de la Segunda Guerra Mundial un país imperialista que se alimentaba de las guerras. Sin embargo, al perder la Segunda Guerra Mundial, ellos dijeron que jamás iban a pelear otra guerra y que por el contrario iban a invertir el dinero que se invertía en violencia, lo iban a invertir en educación, lo iban a invertir en tecnología, lo iban a invertir en salud y desarrollo en términos generales. Fíjate hoy día lo que es Japón. Ya Japón tiene 5 parámetros educativos clave para lo que será esa sociedad de aquí para los próximos 25 o 30 años. Y todos esos parámetros giran en torno a las relaciones interpersonales, la calidad de esas relaciones interpersonales, aprender al menos 5 idiomas para poderse comunicar con los demás. Fíjate por dónde anda el desarrollo de Japón. Por ningún lado tú ves la posibilidad de normalizar la violencia. Al contrario, lo que están solidificando son aspectos que respetan los derechos fundamentales de la persona. Igual pasó con Alemania. Usted se pregunta, Dios mío, ¿cómo Alemania pasó de ser de un país que aniquiló a 6 millones de judíos y que provocó una Segunda Guerra Mundial a uno de los países más igualitarios hoy día y que tiene una tasa de homicidio por debajo del 5? Cuando nosotros en América Latina, el que menos baja la tiene anda por el 20. Bueno, pues ahí anda precisamente el indicador. El indicador es educación, pero ¿de qué tipo de educación estamos hablando? Una educación que promueva la igualdad de derechos, el respeto a la equidad, el fundamento de los valores humanos y donde el humanismo sea el centro y el respeto a la dignidad y la empatía de los seres humanos. Por ahí anda el desarrollo y esos son los países, por ejemplo, los países nórdicos. Esos países que vienen, que son Noruega, Suecia, Irlanda, Islandia, Dinamarca, ustedes saben de dónde vienen esos países. Esos países vienen de las tradiciones más violentas del mundo, vienen de vikingos. Sin embargo, hoy día son los países más pacíficos del mundo, donde incluso todos los años cierran cárceles, porque son cada vez menos las personas que infringen las leyes. ¿Y cuál ha sido la estrategia? La misma, esa combinación de elementos que yo acabo de mencionar. Y ustedes ven, por ejemplo, cómo se fomenta la cultura del diálogo,
cómo dentro de las libertades y la democracia el insulto se ve como algo atroz. El insulto es una conducta criminal en esos países. Sin embargo, aquí el insulto es normal y ustedes lo ven en los medios. Entonces, son de las cositas que nosotros tenemos que revisar, porque la gran violencia no comienza con un crimen. La gran violencia comienza con formas cotidianas que se ven pequeñas y que tenemos muy normalizadas. Porque de un insulto puede salir un crimen. Y aquí lo tenemos normalizado. Sí, doctor, una decisión del Estado, del gobierno, de llamar a Luis Berger y decirle, dame 5 sugerencias para yo iniciar un proceso de reducción de la violencia como política de Estado. ¿Cuáles serían esas 5 y por qué las recomendaría? Bien, yo lo haría por escenarios. Primera recomendación, familia. Y en la familia trabajaría 3 ejes. Relación padres-hijos en términos educativos, con una promoción de un estilo de formación basado no en el castigo físico, sino en una serie de técnicas y procedimientos que ya hoy se saben funcionan para una buena socialización en el hogar sin necesidad de llegar a esos extremos, basados en las etapas de desarrollo de los niños, en la promoción de la seguridad y el afecto, y también fortalecer eso que nosotros llamamos los vínculos de apego. Segundo, dentro de la familia, las relaciones de pareja, porque las relaciones de pareja no se pueden seguir sosteniendo bajo el criterio del predominio de una persona sobre la otra, porque cuando por alguna razón esa otra persona que es sometida da un paso de avance que el otro interpreta como una amenaza, va a intentar de someterla y subyugarla en base a la fuerza. Entonces hay que trabajar más el tema de la equidad y la igualdad de derechos y la capacidad de promoción del diálogo, la socialización igualitaria de esos códigos, tareas y roles que deben asumirse hombres y mujeres desde el hogar. Escuela, formación de los docentes en lo que nosotros llamamos la cultura de la paz, porque esa cultura todo el mundo la habla, pero no está visibilizada, no está estructurada dentro de los currículos. Aparece, muy bien, pero tiene que ser transversal a todo lo que se haga desde la escuela. Superar un poco más el tema de la segregación de los niños y las niñas, porque desde temprana edad los niños y las niñas no se relacionan. Entonces cuando crecen no saben cómo relacionarse un hombre con una mujer, porque tenemos una educación segregada. Ámbito comunitario, medios de comunicación. Señores, es clave nosotros desarrollar políticas públicas para regular los medios de comunicación, sobre todo la cultura del insulto. Señores, el insulto es el primer eslabón que conduce al crimen y esa cultura está muy normalizada. Entonces, por ahí nosotros tenemos que también afianzar la posibilidad de un mayor nivel de regulación y que por último, a nivel comunitario, fíjate que uno de los entornos donde hay más violencia es en las calles, sobre todo en los conflictos donde hay tránsito. Yo estoy loco por ver que a algún diputado se le ocurra un día someter un anteproyecto de ley, que todo el que vaya a tener una licencia como chofer tome por lo menos 10 sesiones, óyeme, por lo menos 10 sesiones de orientación, de regulación de emociones, de manejo del enojo. Yo estoy loco que a alguien se le ocurra eso. Tú sabes las vidas que se pierden en las calles por una diferencia, por un roce de un vehículo que se puede solucionar con un seguro, porque alguien le hizo una seña al otro. Eso es increíble y yo no he visto un solo diputado que haya hecho esa propuesta y eso es fácil. Usted quiere una licencia, bueno, mire, ahí en ese cuartito hay un grupo de psicólogos, a usted le toca tal día,
y de tal fecha a tal fecha usted va a tomar tantas sesiones. Quizás no sean 10, tal vez sean 3, las que sea, o quizá una, pero algo hay que hacer. Entonces, tú me pediste 5 y te di 5. Yo tenía 20, pero te di 5. Puede ampliar, pero yo quiero agregar una, Gregory. Dile, porque quiero agregarle una. No, agrega la tuya. No, agrégala para no salirnos de ahí, porque... Que quería ver la visión de Luis sobre la violencia es generalizada, ya esto es un asunto transversal, la violencia social. Y mientras más alta es la sociedad, como que mayor derecho tiene a ser violento. El otro lo hace como por una de defensa y otra de ofensa. En los barrios antes había mucho deporte y había una formación más de socialización entre la juventud. Yo pienso que había menos violencia en la juventud de ese tiempo y que esa era una causa. Me gustaría ver la opinión de Luis, que viene de ahí, de trabajar con los clubes y sobre todo con una disciplina. Luis es maestro de ajedrez, para que tú lo sepas. Muy bien, pues yo te agradezco mucho que tú la agregues porque yo la tenía dentro de las otras que se me quedaron porque me pediste 5. Mira, uno de los problemas de la violencia es que nosotros fuimos perdiendo los espacios alternativos a la violencia. Y un espacio alternativo a la violencia lo teníamos en la puerta de nuestras casas, que eran los clubes deportivos y culturales. Fíjate que los barrios marginados, en los tiempos tuyos y míos, no eran espacios de riesgo, no eran zonas de riesgo, eran zonas de protección. Usted se sentía seguro porque si usted quería aprender mangulina, usted iba y bailaba mangulina. Yo recuerdo que en Simón Bolívar yo jugué ajedrez, aprendí karate, fui parte de un coro, aprendí a bailar mangulina. Y yo no pagué nunca un centavo, señores. Y siempre ahí tú tenías una persona que de manera voluntaria te enseñaba, te daba seguimiento. Y ustedes saben que los intereses de los jóvenes varían mucho en el paso del tiempo. Y usted se pasaba de una actividad a otra. Y al final tú terminabas siendo ¿qué? Un ciudadano integral, capacitado con un sinnúmero de herramientas para enfrentarte con la vida de manera saludable. Ahora esos espacios se fueron perdiendo y donde hay un club, entonces ahora tenemos otros escenarios donde se han ido acomodando un sinnúmero de propuestas que no son necesariamente saludables. Entonces, cuando se pierde dentro del entorno comunitario las propuestas alternativas como esa, pues sin duda alguna, pues gana terreno también la violencia. Nosotros, por ejemplo, a raíz de ese precedente, yo tengo un grupo de psicólogos que decidimos formar con el modelo de clubes de antes, lo que se llama un centro psicosocial de atención, donde damos consulta terapéutica a precio popular, pero también ahí tenemos el ajedrez, ahí tenemos otro tipo de deportes y fíjate, teatro, los niños van a jornadas recreativas y es un barrio que es el barrio del Almirante. Ojalá que ese modelo se copie y se lleve a Simón Bolívar, se lleve a Capotillo, se lleve a todos los barrios del país, que usted sabe que ahí va a recibir salud mental, pero también tendrá otras ocupaciones. Mire, usted mencionaba dentro de las sugerencias que le daría al Estado para empezar a controlar la violencia, en el aspecto de la familia y de la crianza de los hijos, la segregación de niños y niñas. Me llama la atención el planteamiento que usted hace, y aunque nos queda poco tiempo, a esos padres que tienen adolescentes y que tienen, sea niño o niña, que usted desglosara un poquito ese aspecto. Sí, mira, la segregación es ese proceso donde nosotros, por una serie de prejuicios, por ejemplo, hay padres que creen que los hijos se van a feminizar si conversan con las niñas, si comparten con ellas, y le privan a estos niños la posibilidad de conocerse el uno al otro. Fíjate cómo con mucha frecuencia, si ven una niña jugando con un niño, a la niña le dicen María Machita. Y si veis, por ejemplo, a un varón jugando con una niña, entonces al varón inmediatamente le dicen mujercita. Entonces al final el niño va aprendiendo desde temprana edad que él es niño porque rechaza a las niñas.
y la niña va aprendiendo que es niña porque rechaza al niño. Pero estos niños van creciendo y luego van a ser adultos. ¿Y bajo qué premisa luego van a establecer luego noviazgo? ¿Bajo qué premisa luego van a establecer una relación? Si desde temprana edad los mensajes que nosotros le estamos emitiendo son de rechazo. Entonces no pueden compartir y cada quien va a conservar su yo personal, su identidad. O sea, hay pautas biológicas que determinan el sexo, hembra o varón, y eso no se va a alterar porque ellos se conozcan, porque ellos dialoguen, porque ellos compartan. Al contrario. Entonces, esa segregación tenemos que irla superando. En las casas, fíjate cómo las niñas y los niños muchas veces tienen muchos conflictos, no se entienden y terminan con los años siendo hasta enemigos porque los mismos padres generamos esa disociación y esa segregación. Pero hay padres que no les gustaría, doctor, que sus hijas, sus niñas, se les junten con los muchachitos por el asunto de las travesuras. Bueno, para eso, cuando los niños son niños, siempre van a estar vigilados. Y si un padre no le da seguimiento a sus hijos cuando se juntan, pues definitivamente ahí hay negligencia. Porque los niños, aunque jueguen con niñas, pueden hacer travesuras también. Y los varones con los varones pueden hacer travesuras también. Porque el problema no es la segregación, el problema es la falta de regulación que tienen los niños porque no han desarrollado todavía una base racional para su conducta. O sea que no se debe soltar a un niño con otro niño tampoco. Tiene que haber seguimiento. Yeah. Ahí es que está la clave entonces, la vigilancia. Terminamos. Yo quería ver si los muchachos al terminar, después que despidamos al licenciado Luis Berger, podían poner un spot, un mensaje que él nos mandó ahí, que creí que lo íbamos a poner al principio. Si da tiempo, si no, pues lo pondremos en otra ocasión. Luis, gracias por esta intervención, gracias por esta orientación a la sociedad a través de Periodismo y Sociedad, y espero que estemos siempre en comunicación para cada vez volver a aportar tus conocimientos a través de esta plataforma. Bueno, pues gracias, y ya cuando puedan poner el spot para beneficio de esa población que yo sé que necesita servicio y acceso a la salud mental. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, te lo pondremos en otro, mañana, pasado. Claro, interesante gracias. La participación del doctor Vergés. Señores, mañana, Dios mediante, cuando estaremos a miércoles, nos veremos de nuevo.